En 1987 en nuestra capital sucedió un hecho que un colega periodista, Pablo Londinsky, llevó hace pocas horas a un libro que se llama El loco de la bandera. ¿Cómo andás, Pablo? Fernando, ¿cómo andás? Gracias por verte venir. después de tanto tiempo. Gracias, buenas tardes. ¿Qué de tu vida? ¿Todo en orden? ¿Escribís solo o estás...? No, pero así... Está medio desaparecido. Sí, ¿no? pero es una decisión propia. No, sí, Una decisión propia. Me he alejado hace un par de años, después de un ciclo precioso en Azul FM. ¿Vos arrancaste en...? Yo empecé en Oriental, fútbol? haciendo fútbol. Sí, como el Bambino, con 15, 16 claro. años. Nunca llegamos a trabajar juntos, pero No. en Oriental laburaste, Sí, en el claro, 95. Yo le pregunté hoy si si habían trabajado juntos. una escuela de periodismo como pocas, Sí, pero claro. tremenda Por escuela, favor. la del periodismo deportivo en general, Sí. y la de Hora 25, que es un programa señero. lamentablemente. Sí, tenés razón. Yo creo que circunstancialmente. ¿Cómo pueden pasar esas cosas, no? Sí, Igual. ahí empecé yo, con 15 años, y después de un ciclo de más de 12 años en Tenfield, me quedé con Azul y con esa nueva puerta del periodismo general, del análisis internacional, y después por una decisión propia, preferí pasar un poco a la oscuridad, a las sombras, a estar un poco más tranquilo. ¿no? Sí, los medios son muy lindos, pero trituran. Sí, eso mismo. Bien. Eso mismo. ¿Y por qué escribiste este libro? ¿Qué te llevó? Vos sabés que esta es una historia que yo escucho en mi juventud por primera vez. Estamos hablando del año 1987, yo ni siquiera había nacido, pero en mi juventud escucho por primera vez sobre esta historia de un hombre que en Gonzalo Ramírez y Barrio Zamorín, una esquina muy transitada de Montevideo, de Palermo, Barrio Sur, cuelga una bandera nazi. Cuando decimos una bandera nazi, es básica. una bandera roja, Dimensiones. dimensiones, círculo blanco, esvástica negra, Barrio Zamorín y Gonzalo Ramírez. La veía todo el mundo, el que iba al centro, el que venía del centro. No estaba el edificio de Plaza Alemania, no estaba el hotel que hoy está ahí sobre la Rambla, entonces se veía desde la Rambla. Y este hombre, el 21 de diciembre del 87, toma una escopeta de caño recortado y sale a matar a 5 personas, representantes de los medios de comunicación e integrantes de la comunidad judía. Y esa historia para mí había quedado un poco en el olvido, porque cada vez que intenté rastrear más, encontrar más información, buscar más datos, me encontraba con una nebulosa que era enorme, con una pared terrible donde no podía hallar más información, ni una foto de la bandera, ni el rostro del asesino, ni cómo había sido ese raíz, si había habido premeditación. Y eso es lo que intento rescatar con este libro, porque este objetivo se traza dos objetivos: que la memoria de este hecho no se pierda, que sea justicia, sobre todo con 2 personas que fueron asesinadas ese día, y adicionalmente señalar que hubo muchas advertencias, muchas alertas que se encendieron antes del 21 de diciembre y antes de que se colgara esa bandera. Y hoy en 2026, Fernando, vos sabés que hay ciertos discursos, hay ciertos mensajes que se parecen tantos a los que alimentaron esta tragedia. Sí. Bueno, ¿y por dónde al final encontraste información? Mirá, la verdad es que la opción era una sola: había que quedar con el expediente. Los expedientes en este país son públicos, a ver, en teoría. Eso. En la práctica tener que encontrarlos, primero tener que localizarlos en algún depósito del Poder Judicial. Y después conseguir que te los den. Conseguirlo, queda librado uno a la suerte de ese expediente, que no haya sido corroído por la humedad, que no se haya perdido, que no se haya quemado. Debo establecer que después de mucho rastrearlo, considero que tuve suerte, porque di con ese expediente unos 800 folios. Y además no estaba digitalizado. Que no estaba digitalizado. Y en aquella época no había expedientes digitalizados. Y ese es un tema adicional. Exacto. Porque 800 folios tampoco era que me los podía memorizar, ni mucho menos. Hay una tarea muy grande, y así fue como comenzó toda esta idea en el año 2021, con el expediente, con ayuda del doctor Enrique Moller, que fue uno de los jueces penales que participaron en esta causa en su momento. Y bueno, y así terminó esto con la publicación de este libro, para que esta historia no se perdiera. ¿Qué te dejó la personalidad de Héctor Paladino, que es de quien estamos hablando? Porque es una cosa extrañísima. En aquel momento fue una cosa extrañísima. En algunos momentos se dio como una noticia policial más. Sí. Claro. Sí, a ver, estamos de acuerdo, no es un hecho que cambió la historia del país, no, lo más mínimo, no la cambió para nada. Por supuesto que sí cambió la vida de 2 familias, obviamente. Muchos padres fueron asesinados. Pero hoy por hoy estas cosas se dan más con la vida droga de 2 familias, fondo, ¿no? Y de una colectividad, porque en definitiva encendió alarmas, ¿no? Sí, estaban encendidas de antes, y no solamente fue un ataque a la comunidad judía, porque quien diga que Héctor Paladino salió a cazar judíos,
no está siendo certero con la verdad de esta historia, porque uno de los asesinados es un empleado comercial de Canal 4. Exacto. Dentro de esa locura, de ese fanatismo, de ese odio que consumía este hombre. Vos me preguntabas por el perfil. Un perfil que, por ejemplo, el ejército tenía claramente fichado en los años de la dictadura. Un perfil de un hombre que sentía cierta pasión por la política, porque en el 84 integró una lista a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado. Posteriormente fue expulsado cuando esa agrupación pachequista reconoció sus ideales antagónicos con la filosofía de la propia agrupación. Un hombre que en el camino fue dejando huellas y fue dejando señales, en definitiva, de lo que terminaría de eclosionar ese 21 de diciembre. La bandera no la cuelga la noche anterior. La bandera no la cuelga una semana antes, la cuelga meses antes. Claro, yo quiero preguntarte por eso justamente en tu búsqueda. A mí me parece re importante lo que estás haciendo en ese libro, porque puede quedar la imagen de que es un loco suelto que apareció por allí. Cuando hicimos el Alto el Fuego 2, yo quedé asombrado que encontramos que había banderas nazi en el Correo, había bandera nazi en el Parque Rodó, habían banderas nazis desfilando de Montevideo a Pando, había bandera nazi en una escuela rural, pero más acá en el tiempo, una bandera nazi apareció junto al general Alberto Balestrino, claro, con oficiales uniformados con la bandera nazi. Sí, sí, en un despacho del ejército. En un despacho. Y muchos prisioneros políticos dicen que a la tortura, al comunista de mierda, se le sumaba judío de mierda. Sí, o sea que no fue un loco aislado. ¿Qué encontraste vos en la sociedad, en los medios, alertando de estos locos que ahora no sabías que estaba fichado ya por el ejército? Sí. Un general, quiero recordar que el general Alberto Balestrino, en esa foto con la bandera nazi de buenas dimensiones, era el director de la escuela de armas. Sí. Ese general era el director de la escuela de armas, más acá en el tiempo, y se sacó una foto sonriendo con los oficiales uniformados, con esa bandera que este loco, que no era tan loco, exhibía. Y nadie hacía nada para... Alguien se intentó, unos muchachos, pero la sociedad como tal permitió que avanzara en su locura. Ahora que mencionaste lo de los comunistas y los judíos, que la dictadura la recibía por partida doble, obvio, Rosenkopf, Tulbovich, claro, tantos otros. Muchos. El semanario La Hora, precursor del Popular, censurado en la dictadura, es uno de los primeros medios de comunicación que 2 meses antes de esta tragedia, del 21 de diciembre, en su portada del 19 de octubre, denuncia en primera plana la existencia de esta bandera con una imagen, con una foto en portada, estableciendo lo que esto representaba, ¿no? Lo que esto significaba para la sociedad, digo, para la sociedad entera, una bandera nazi. Sí, es verdad que el Código Penal en ese momento no preveía ciertos extremos que a raíz de esta situación se incorporaron más tarde, los delitos de odio, el artículo 149, pero lo cierto es que hubo denuncias, hubo alertas, hubo señales, hubo enfrentamientos, hubo denuncias en la seccional segunda. A este hombre le incautaron un arma de fuego unas semanas antes de este episodio. Ahora, Pablo, no, como recién lo manifestaban, como lo llamaban todos, como lo titulás en el libro, decirle loco no es minimizar. Y como, es un loco, es un loco. Mirá, está buenísima la pregunta, porque cuando aparece esta bandera, los vecinos empezaron a hacer referencia al loco del barrio, al loco de la cuadra, al que algún día saludaba y otro día no saludaba. Ahora, también estamos hablando de salud mental y de una patología psiquiátrica. Estamos hablando de alguien que había sido diagnosticado, tratado, medicado e internado en la década de los 80. Un hombre que a la postre fue condenado como autor inimputable de estos hechos. Claro. Ahora, hay una particularidad. Él no quería ser inimputable. Eso lo leí también. Él no quería ser inimputable porque lo que el código no prevé es una condena cuantificable para el inimputable. El inimputable cumple con una condena hasta tanto esté compensado y recuperado. Él reclamaba una condena en años. Él quería estar 25 o 30 años, pero salir. Y lo que demuestra la paradoja de la locura es la defensa que él realiza de su causa durante todas las décadas en las que estuvo sometido a reclusión, primero en libertad en Santiago Vázquez y últimamente en el Vilar de Bo. La defensa que hacía de su causa, señalando que había estado mal juzgado, que el proceso no le había dado las garantías suficientes, pero siempre fue
declarado por numerosos médicos psiquiatras en distintos peritajes realizados por el Instituto Técnico Forense como asesor del Juzgado Penal de Sexto Turno, como un hombre inimputable. ¿Y sabes lo que me preocupa a mí? Que esto que pasó en el 87 no tenía que volver a ocurrir. Y volvió a ocurrir en el año 2016 en Paysandú, con un autor de un homicidio que fue declarado inimputable. Exactamente. Y sabes que esto que no debía volver a ocurrir, y pasó en 2016, hace 2 semanas, a un chiquilín que tenía el uniforme de una escuela judía, alguien le dijo que le iba a cortar la cabeza. ¿Y sabes qué pasó? Está internado en el hospital Vilar de Bo, porque un estudio psiquiátrico determinó... El que amenazó. Exacto. Entonces, yo en el libro recojo una reflexión de Omar de Feo, que es una de las personas a las que va a asesinar Héctor Paladino. Omar de Feo conducía en ese momento su Rayado. Y Omar de Feo se pregunta, un poco cayendo en conciencia de que se había salvado de milagro, ¿y cómo hacemos para defendernos de los inimputables? Claro. Porque yo no estoy en condición de discutir a los médicos psiquiatras. Eso no lo puedo hacer. No tengo la capacidad técnica, no tengo el conocimiento, no tengo la formación. No voy a discutir tampoco a los abogados. Idéntica situación. No tengo la formación, no tengo el conocimiento. Pero ese razonamiento de Omar de Feo, que dice, ¿cómo hacemos para defendernos de los inimputables? No, claramente son peligrosos para la sociedad. La prensa de la época lo va a buscar a un sobreviviente de Treblinka, uno de los campos de exterminio más atroces que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y el hombre reflexiona, dice, yo a los nazis los vi cara a cara. ¿Qué tengo que concluir? ¿Que estaban todos locos? Claro. O estamos disfrazando odio de inimputabilidad. Exacto. Lo que pasa es que las declaraciones de inimputabilidad a veces son temporarias, no son duraderas, es según el tratamiento. Porque yo conozco gente que fue declarada inimputable y hoy trabaja como cualquier otro ser humano, persona que esté bien, o sea, tiene familia, trabaja y en aquel momento que cometió una pena, bueno, obviamente hicieron una junta médica y declararon que ese acto había sido inimputable. Sin embargo, está insertado en la sociedad como ahora. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque es un hilo delgado entre hacerte el loco o No solo el hacerte el loco. Porque sobre todo, hoy cuando llegaste acá te pregunté si habías visto Nuremberg, que habla de eso. Muchos abogados de jerarcas nazis lo que le declaraban era, bueno, declarate inimputable. Y fue una salida para muchos asesinos de la Segunda Guerra Mundial. Es que si este hombre se hubiera levantado, como quizás muchos creían, el 21 de diciembre del 87, habría colgado la bandera y hubiera salido a matar gente, bueno, quizás puede ser mucho más comprensible esa declaración. Pero este hombre lo ideó, lo estructuró, lo planificó. A la escopeta le recortó el caño. Y cuando le preguntan, ¿por qué le recortó el caño a la escopeta? Para que fuera más letal. Más potencia, para que tuviera más potencia. No, era absolutamente consciente de lo que estaba haciendo. Pero ahora es como a veces a la sociedad le cuesta entender el odio. Y si muchas veces no lo disfrazamos o técnicamente no queda disfrazado el odio de inimputabilidad, cuando en realidad quizá uno no lo pueda entender, pero no lo es. Hay fronteras que son muy delgadas. Claro. La de la inimputabilidad y el odio. La del odio y la libertad de expresión. Bueno, por supuesto. La del odio y la libertad de expresión, ¿no? Hasta dónde una idea, un fanatismo... Pero es que hay que reconocer que se perdió la guerra de la tolerancia. La batalla la perdimos hace años. Porque si no, ¿cómo puedes explicar que un hincha de Nacional 9 de Peñarol se maten en la calle? La batalla la perdimos hace años y la seguimos perdiendo todos los días cuando no toleramos que la gente piense. Este fue un hecho que evidentemente marcó por la trascendencia, porque si hubiera logrado su objetivo, que era matar a esas 5 personas, hubiera sido una locura total. Ahora, lo que vos dijiste en el principio, me costó buscar información. Si fue un hecho que realmente movió y evidentemente yo recuerdo, era joven, pero tenía 21, 22 años, y me acuerdo perfecto. ¿Cómo te costaba buscar información? ¿Por qué o quién trató de ocultar esa información? Lo mismo que si vas a profundizar en el caso de Pablo Goncalves. No, pero hay material. A ver, algunas respuestas yo puedo llegar a esbozar. No se contaba con los medios tecnológicos digitales que hay hoy en día. Las crónicas
de los diarios, del País, de La Mañana, del Día, lo tuvieron en primera plana durante 2, 3, 4 días. Los canales de televisión muy afectados, por supuesto, fue un hecho muy comentado y sumamente cubierto. Pero 2 o 3 días, a Canal 4 le mataron a un empleado, un hombre que trabajaba en el departamento comercial. ¿Y por qué fue la motivación de ir a los medios de prensa? En la mentalidad perversa, enfermiza, llena de odio de este hombre que era un consumidor avesado de literatura nazi, de teorías conspirativas, de los protocolos de los aviación, del plan Andiña, todo esto fue lo que se encontró cuando se allanó su casa de Barrio Sur. Él a los medios de comunicación los veía como una amenaza y sobre todo como difamadores. ¿Por qué? Porque denunciaban esta situación de la bandera nazi en su casa y él sentía su buen nombre mancillado y sentía una gran ofensa porque exhibían su domicilio, porque los medios de comunicación señalaban a la casa de Gonzalo Ramírez y Barrio Zamorín dentro de esa mentalidad, y él dice, muy bien, 4, 10, 12 y Semanario Hebreo, y además un integrante de la colectividad judía, porque el odio era visceral contra los integrantes del colectivo. Y va a buscar a un empleado comercial de Canal 4 con quien tenía un vínculo laboral y lo asesina a quemarropa a las 7 de la mañana delante de su mujer en su casa. Lo va a buscar Omar de Feo, que era el conductor de Subrayado y accionista de Canal 10, y por esas cosas de la vida no lo encuentra. El enfrentamiento que tiene en el domicilio de los Sheck, lo va a buscar a Daniel Sheck, administrador del diario El País y accionista de Canal 12. Lo va a buscar a Daniel y se trenza en un enfrentamiento tremendo con Nicolás, con uno de sus hijos. Nicolás hasta hoy tiene los perdigones en su brazo. Estuve el otro día en la presentación del libro y para mí fue conmovedor. Nicolás, cuando revive lo que fue ese enfrentamiento, un hombre que llegó a su casa a asesinar a su padre. Y lo va a buscar a José Jerosolimsky, director del Semanario Hebreo, una publicación comunitaria que se edita hasta el día de hoy, y no lo encuentra. Y como tenía ese ensañamiento adicional con la colectividad judía, va a buscar un empresario con el que también tenía un vínculo laboral, que tenía una mueblería en la calle General Flores, y lo asesina en la calle, ni siquiera en la mueblería, General Flores y a Mésaga le pega un tiro y lo asesina a Simón Lazowski cuando estaba arribando a su negocio. Y la historia de él, es decir, él tenía familia, ¿cómo surge? ¿Por qué le da por...? Era un hombre muy ermitaño, se había emancipado ya de su familia que vivía en la Costa de Oro, vivía solo en esa casa de Palermo, sus padres en la Costa de Oro. Unos padres que se ve, al menos, y surge del expediente, en ese intento desesperado de buscar soluciones o respuestas. Una madre que diluye medicación psiquiátrica dentro del café y dentro del té para intentar ayudar a su hijo en la medida de lo posible, conscientes de que padecía una enfermedad, un trastorno psiquiátrico, internaciones en la vieja clínica Henry A. en la calle Boulevard Artigas, pero evidentemente dentro de esa soledad él fue ganando fuerza dentro de esa cabeza. Se fue alimentando de ese odio, de esa literatura, de esas teorías, y todo esto hizo eclosión ese 21 de diciembre. Hoy podés vos, Pablo, responder esa pregunta de que te hizo Omar, de cómo prevenimos esto. Difícil, ¿no? Difícil. Y es muy difícil. O sea, ¿cómo nos defendemos de los inimputables? Mirá si nos hacíamos esta pregunta, si este libro era del año 2015 y en 2016 nos encontrábamos con la situación de David Frem en Paysandú. ¿Cómo nos defendemos de...? Cuando hablo cómo nos defendemos, no estoy hablando de la comunidad judía. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos los integrantes de la sociedad de los inimputables? Digo, el que diga, repito, que este hombre que colgó una bandera nazi salió a buscar judíos, miente o no conoce la historia tal como fue, porque a Enrique Delfino lo asesinaron simplemente porque era parte de un medio de comunicación. Entonces, no es solamente a la comunidad judía. Y a mí en este 2026, cuando escucho ciertos mensajes, cuando oigo ciertas palabras, cuando me doy cuenta, sobre todo de algunas repeticiones que se dan de manera constante de ciertas personas desde determinados lugares, y al menos las señales de alerta me preocupan. ¿En todas las librerías? Sí, están en todas las librerías. Por suerte esta primera edición ha tenido una muy buena repercusión en Montevideo y en el interior, incluso también en Argentina. Este hombre era un admirador del genocida Ramón Camps, tenía de su casa mucha literatura vinculada a este hombre, un genocida, un terrorista de Estado tremendo. Él era de la bonaerense, él era de la bonaerense, entonces también ha generado repercusión en Argentina, y yo no puedo decir contento, Fernando, pero sí con este objetivo que me había trazado
esto al menos en camino de cumplirse, que esta historia se conozca y renovar algunas señales de alerta que son alarmas. ¿Vas a seguir escondido de los medios? Y por un ratito sí. Porque sabés que acá podía ser el conductor de Buscadores. No, pero algún día. No, para así descansamos lo que venimos. No, pero ¿qué vas a descansar? ¿Vos venís todos los días? No. Ni viste, tenés días para descansar. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Sí, Gracias, chao. muy bien. ¿Cómo cerramos esto? ¿Vamos? Bueno, sí, señor, sí, señor. Esta entrevista la cierra a nuestros amigos de Macromercado.